y soy neurocirujano de formación aquí en el Carrión, soy compartido de nacimiento, se puede decir, ¿no? Y tengo 40 y tantos años de neurocirujano. Aparte que yo soy el encargado del responsable de la comunidad, soy el presidente de neurocirugía, de toda la neurocirugía de la universidad, tanto en pregrado como en posgrado. Siempre es un gusto reunirme con ustedes, pero cuando me reúno con ustedes rejuvenezco un poco de lo viejo que ya estoy, ¿no? Y más que nada, como les decía a los jóvenes en esta mañana de la práctica, es muy poco el tiempo que tenemos para informarles o para enseñarles algo de neurocirugía. La neurocirugía es muy amplia, es muy digamos, compleja en el sentido de las técnicas operatorias, en los postoperatorios. Más que nada en eso es complejo, pero desde el punto de vista del diagnóstico, del manejo médico, es bastante sencillo, es fácil, no es nada del otro mundo, como vamos a ver ahora. Eso quiere decir lo siguiente, que cada 100 alumnos de medicina solamente salen la mitad de un neurocirujano. El 0.5% de los estudiantes de medicina salen como neurocirujanos. ¿Y por qué siempre digo eso? Porque en realidad nosotros los neurocirujanos lo único que hacemos es operar. Todo lo que nos mandan nuestros colegas que no son neurocirujanos, nos mandan a nosotros, ¿no? Por ejemplo, me dice, oye, Beto, parece que tiene una hernia, Beto, parece que tiene tumor, Beto tiene una aneurisma, Beto tiene una malformación. Pero ellos hicieron el diagnóstico. Y ahí es lo que nosotros queremos, de que las competencias de un estudiante de San Marcos sea eso, poder hacer un diagnóstico y un buen triaje para que pueda en un determinado momento enviar al paciente donde un neurocirujano y ese neurocirujano pueda solucionarles el problema al paciente que ustedes envían. Hay una cosa, si ustedes no conocen a alguien, no lo pueden reconocer, ¿no es cierto? Si ustedes no piensan en un diagnóstico neuroquirúrgico, no lo van a encontrar porque no va a aparecer así por generación espontánea. Si no, tenemos que pensarlo y tenerlo siempre presente, por más especialistas que sean de cualquier tipo, porque cualquier tipo de especialista siempre se va a encontrar con un diagnóstico neuroquirúrgico o neurológico, ¿no? No es como yo les decía en la mañana, ya ustedes han llevado neuroanatomía, fisiología neurológica, fisiopatología neurológica, semiología neurológica, han llevado neurología, ahora les toca llevar neurocirugía. O sea, todo lo anterior es solamente un repaso para poder llegar a este. Las competencias que nosotros queremos que ustedes obtengan es que puedan saber diferenciar bien y manejar un TEC, un TBM y una hemorragia subaracnoidea. Sabiendo esas tres competencias, ustedes van a poder manejar cualquier otra de las cosas si es que no son neurocirujanos. Si son neurocirujanos van a tener que aprender las técnicas quirúrgicas, que son bastante complejas ahora con tanta tecnología que tenemos, pero que son a favor del paciente. Por ejemplo, antes una craniotomía nos demorábamos, solamente para abrir el cráneo a mano, nos demorábamos de 2 horas a 2 horas y media. Ahora nos demoramos solamente 10 minutos. Ponemos el teléfono, lo hacemos así, destapamos como una botella y ya está el cráneo abierto, ¿no? Pero hemos tenido que aprender a utilizar eso, ¿no? Si es cierto, es más complejo, pero es mucho más fácil tanto para nosotros como para el paciente. Antes era una operación que duraba 10 horas, ahora dura 5 o 4, a veces menos dependiendo de lo que hagamos. Pero eso es la neurocirugía. Lo que vamos a hablar acá es de la patología neuroquirúrgica, para que ustedes tengan una idea de qué cosa es. Y todo empieza con esta clase de hipertensión endocraniana. Los últimos 20 años han sido los años más importantes tanto para la neurología como para la neurocirugía. Se ha estudiado, se ha visto, estamos ahora ya en lo que es la biología molecular, genética, para ver qué relación tiene esto con las enfermedades neurológicas y neuroquirúrgicas, que hasta cierto punto nos están dando respuesta a muchas cosas que antes nosotros no sabíamos, ¿no? Como por ejemplo cuando yo era alumno así como usted, me hablan del neurotransmisor, yo quería que me estaban hablando de la guerra de las galaxias que todavía no existía, ¿no? Cuando nos hablaban, por ejemplo, de un inhibidor MAO, un inhibidor de una serotonina o de una branicilina, era como ciencia ficción. Ahora no es ciencia ficción, ahora es real, nosotros la podemos utilizar, nos da respuestas a muchas cosas que aquí vamos a hablar, ¿no? Y si fueran residentes tendríamos que hablar de otras cosas que en este momento no es su competencia. Pero por favor, piensen ahora, cualquier cosa que quieran preguntar, me pregunta.
Y si las puedo contestar, las contesto, y si no, se las mando por su WhatsApp, lo que ustedes quieran saber. ¿Ok? Vamos a empezar la clase diciendo, la primera, por favor. ¿Qué cosa es la hipertensión endocrinal? La hipertensión endocrinal es el aumento de la presión intracraneal, lo que está dentro de nuestro cráneo, la cual supera los mecanismos reguladores cerebrales. Como cualquier función de nuestro cuerpo tiene buffers, tiene reguladores, tiene sensores, tiene formas de cómo siempre mantenerse estándar, se puede decir. Y esos buffers los vamos a ver después. Son tres grandes buffers que vamos a estudiar y que vamos a reconocer para poder manejar. Lo normal en la presión intracraneal en adultos escolares es de 10 a 15. En preescolares y lactantes de 3 a 7 y en recién nacidos de 1.5 a 6 milímetros de mercurio. ¿Y qué cosa es la hipertensión? Cuando esto ha subido a 20 milímetros de mercurio. Es mayor de 20 milímetros de mercurio, claro, tomando en cuenta esto. Si a esto le agregamos 5, y es hipertensión endocranial, y si a esto le agregamos 5, también es hipertensión endocranial. Cuando nosotros medimos la hipertensión endocranial, como vamos a ver ahora también, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que es un adulto, que es un preescolar, que es un recién nacido, porque son tres cosas completamente diferentes en cuestión de manejo, tanto en agua, en dosis, en formas, ¿no? Que tenemos que tratar la hipertensión endocrinal. Lo importante, a veces no es tratar la hipertensión endocrinal, sino saberla, diagnosticar y tenerla presente para poderla o tratar nosotros mismos en el lugar o hacer el traslado, la transferencia a otro centro hospitalario donde hay un neurocirujano y donde lo pueda tratar. Pero la idea no es esa. Somos muy pocos neurocirujanos, somos solamente 430 neurocirujanos en Perú. ¿Ah? Más o menos nos toca 80.000 por cada peruano, por cada 80.000 peruanos hay un neurocirujano. Más o menos. La mayoría de neurocirujanos es en Lima. Hay ciudades en Perú donde no hay neurocirujanos. Entonces, supongamos que ustedes se van a hacer segundos, ¿no? Y ven un paciente con alguna sintomatología que puede ser hipertensión endocrinal, ustedes tienen que manejarlo. Porque yo voy a tratar lo que produce la hipertensión endocrinal, pero ustedes van a ser los que van a hacer el triaje y el primer tratamiento que se les puede ocurrir o que puedan tener en el momento oportuno, que va a ser el que le va a salvar la vida. De repente yo no les salvo la vida, de repente lo salvan ustedes. Y a veces, muchas veces en la atención primaria, es el que les salva la vida al paciente a nosotros. ¿Entienden? Entonces, esa es la competencia que nosotros queremos que ustedes adquieran esos pocos días de la clase. Siguiente, por favor. Las tres bases que tenemos dentro de nuestra cabeza, o de los tres componentes importantes que deben mantener la presión intracraneal menos de 20 milímetros de mercurio, son el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y el flujo sanguíneo. El parénquima cerebral es el 80%, el líquido cefalorraquídeo es un 10% y el flujo sanguíneo es un 10%. Ellos tienen que mantenerse así, estándar, para poder mantener una presión no mayor de 20 milímetros de mercurio y no hacer hipertensión endocrinal. Sí. Epidemiológicamente, por cada 100.000 habitantes, en este momento debe haber uno que tiene hipertensión endocrinal. Miren la cantidad de personas que en este momento en Perú deben tener hipertensión endocrinal. Uno por cada 100.000 y somos 33 millones de peruanos. El 60% de pacientes son pediátricos mayores de 10 años. ¿Y por qué? Porque los muchachos son los que juegan en la calle, los que suben a los cerros, a los árboles, los atropellan los carros, se caen en cualquier parte. Son los accidentes domésticos, los accidentes de tránsito, los que mayor cantidad de hipertensión endocrinal producen. Y la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave es el 50%, que tiene que ver directamente con la hipertensión endocrinal. Siguiente. Cuando vemos etiológicamente, tenemos también que diferenciarlo en dos grandes grupos. Uno que son los adultos de los preescolares y otro que son los adultos simplemente. Acá, en niños y adolescentes o preescolares, tenemos que la primera causa es el traumatismo craneoencefálico. El segundo es la hidrocefalia. El tercero es el aumento del volumen de LSR. Lo tercero, la neoplasia intracraneal, cuarto, la hiponatremia y las enfermedades infecciosas como la meningitis y la encefalitis. Todo eso tiene que ver con aumento de presión intracraneal. Para diagnosticar esto, no necesitan ser neurocirujanos, no ser neurólogos.
¿Okay? Y lo vamos a dejar ahí. Cuando hablamos de adultos, hay otra etiología, pero que el que ocupa el primer lugar siempre es el traumatismo cráneoencefálico. ¿Y cuál es la principal causa del traumatismo cráneoencefálico? Es los accidentes de tránsito. ¿No? Todos nos preocupamos de SIDA, nos preocupamos de dengue, nos preocupamos de, ¿cómo se llama esto?, de COVID. Y hay una pandemia que es más grande todavía que esa, que son los accidentes de tránsito. Y que nadie los maneja. Y que a veces nosotros mismos somos los causantes. O sea, eso también hay que pensarlo como un problema socioepidemiológico, ¿no? Porque los traumatismos cráneoencefálicos, como va a ver en la clase, son una epidemia, más que una pandemia, es una epidemia. En todas partes del mundo sucede casi lo mismo. En algunos también tenemos traumatismos, las hemorragias intracraneales, los tumores, los abscesos, la hidrocefalia y el cáncer. Hablando poco a poco de esto, por ejemplo, las hidrocefalias en niños, ¿cuáles podrían ser las causas? Causas congénitas, atresia del conducto de Sirio, de Brusca, de Maggio, como lo vamos a ver ahora. Puede ser causado secundariamente por un tumor que también puede haber, como lo vamos a ver ahora. Hay aumento de volumen de LCR, hay mayor producción de líquido cefalorraquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo se produce en cantidades constantes de una forma periódica, ¿no? Para que siempre se mantenga de buena calidad, como lo vamos a ver después. Las neoplasias intracraneales en niños también es una causa de muerte, la segunda causa o tercera causa de muerte en niños, con la preponderancia de que los tumores en niños son más que nada en la fosa posterior y son infratentoriales. Supratentoriales es más en adolescentes y en adultos que en niños, y eso produce hipertensión endocranial porque produce hidrocefalia, y esa hidrocefalia va a producir hipertensión endocranial, puede ser secundaria. La hiponatremia, muchos niños tienen hipertensión endocranial porque ya se ha bajado el sodio por A o B motivo. Puede ser una falla renal, puede ser falta de consumo, puede ser por hambre, etcétera, etcétera. Es hiponatremia y hace hipertensión endocranial. El asunto está que si nosotros tenemos la oportunidad de poder medir el sodio no se puede reemplazar de inmediato. O sea, vamos a suponer que necesite 20 miliequivalentes, los 20 miliequivalentes no solo podemos poner de golpe, tenemos que ponerle por bolos poco a poco, porque si le ponemos a bolo, va a sangrar, ¿ya? Va a sangrar sobre todo, las amígdalas pontinas van a sangrar y va a ser más grave todavía la cura que la enfermedad. ¿Y por qué les digo eso? Porque muchas veces nosotros, cuando somos muy jóvenes, vemos un sodio que está abajo, inmediatamente le colocamos. Pero no le podemos colocar un reto de 20 equivalentes, por decir si esto es lo que necesita, sino 5x5, 5x5, hasta que poco a poco vayamos obteniendo la cantidad de reemplazo que tengamos que hacer. Eso es muy importante porque cuando somos jóvenes y vamos a la emergencia de pobre tanto, y no es así, hay que hacer por retos poco a poco, lo mismo cuando se hace retos de potasio. Y las enfermedades infecciosas que nosotros son muy frecuentes, muy frecuentes, que son las meningitis y las encefalitis. Lo que nosotros vemos con mayor frecuencia son meningitis tuberculosas y encefalitis tuberculosas también. Eso es lo que más frecuente vemos. Luego vemos también estreptococos, estafilos, dependiendo de cuál sea el estado inmunitario que tengan el niño. En adultos, una de las causas principales de hipertensión endocrinal son las hemorragias intracraneales y la causa principal es la hipertensión arterial. ¿Okay? Todos ustedes en cualquier momento de su vida van a tener un paciente hipertenso, sea cual sea su especialidad. Si ese paciente llega con una cuestión neurológica, lo primero que tiene que pensar es que podría ser, como dije en la mañana por un colega suyo, que podría ser una isquemia cerebral transitoria, sí, puede ser una isquemia permanente o puede ser una hemorragia intracerebral, que es lo más frecuente y lo que produce hipertensión endocranial. Los tumores, cuando más viejos, más tumores. O sea, cuando más la edad, más tumores. Pero con la gran diferencia que cuando más viejos, los tumores son más benignos. Cuando más jóvenes, los tumores son más malignos, pero de igual manera producen hipertensión endocranial. Los accesos cerebrales, que tienen que ver con múltiples etiologías. Las más grandes etiologías es la causa principal de la formación de un acceso es la comunicación con el medio externo. Quiere decir que si tenemos un TEC abierto, esa es la primera causa de hacer un acceso. Luego las septicemias, algún proceso infeccioso generalizado que se tenga, una infección urinaria maltratada, una endocarditis, una neumonía, dientes picados, sinusitis, otitis maltratadas, todas esas
pueden llevarnos a hacer un absceso cerebral. Hay gente que dice, no, pero luego que te mira nariz estúpida y ahora está convulsionando. No, vamos a decir, si dice que tiene nariz estúpida y está convulsionando, nos van a mandar al otro reino, ¿no? Ya de mañana les he dicho, cuando una persona convulsiona desde los 0 años a los 20 años, consideramos que la convulsión es una convulsión primaria. Generalmente nunca vamos a llegar a tener el conocimiento de qué cosa fue lo que causó. Por eso se le llama una convulsión primaria. Pero si es a mayor de 20 años la primera vez que convulsiona, siempre tenemos que buscar una cuestión que sea secundaria. Puede ser un tumor, puede ser un encefalitis, puede ser un traumatismo, puede ser un émbolo, puede ser lo que fuera. Le puede causar la droga, el alcohol, le puede producir convulsiones. ¿Okay? Eso hay que tenerlo también presente. Las hidrocefalias en adultos también generalmente son secundarias a tumores, ¿no? En el trayecto en el cual circula el líquido cefalorraquídeo, como vamos a ver después, y mujeres que tienen eclampsia, que hacen hipertensión en el último trimestre del embarazo y que se presentan convulsiones en el momento del parto. Aumenta la presión intracraneal por la hipertensión arterial y se altera el flujo y la perfusión cerebral y hace edema, como lo vamos a ver ahora cuando hablemos de cada uno de los bases que vamos a utilizar. Siguiente, por favor. Aquí más o menos para poner la etiología de lo que es el componente netamente vascular, parenquimal, cada una de las tres cosas. Supongamos que el problema sea con el parénquima. ¿Qué cosa va a producir hipertensión endocrinal? Una contusión por traumatismo craneoencefálico, una hemorragia que puede ser espontánea o puede ser producida por un traumatismo, isquemia que puede ser por una trombosis, por una embolia, aumento de colesteroles, un bolo séptico, un bolo graso, etcétera, cualquier cosa nos puede producir una isquemia. Una neoplasia de cualquier tipo, pero que tenga que ver con la ubicación generalmente en todo el trayecto donde se lleva a cabo la circulación del líquido cefalorraquídeo, o que se ubica en el tercer ventrículo, o que se ubica en el cuarto ventrículo, o que está dentro del ventrículo, también nos puede producir hipertensión endocranial. Ahora vamos a ver dos definiciones que nos va a hacer entender más o menos qué cosa es lo que cada una de estas circunstancias nos puede producir la hipertensión. Luego la encefalitis que hemos hablado es una infección, es una inflamación del parénquima cerebral generalmente infecciosa, que nosotros la tuberculosis es la primera. La cerebritis es un estadio de cuando se forma el absceso cerebral. Hay una cerebritis temprana, una cerebritis tardía, una encapsulación temprana y encapsulación tardía. Son 4 estadios, pero solamente el primer estadio de formación del absceso produce hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque produce inflamación, produce edema y al producir edema hace hipertensión endocraniana. Es la cerebritis. Y la cerebritis se hace diagnóstico con la historia clínica, con el antecedente que tiene el paciente y si se puede con una tomografía. Las meningitis, como ya les dije, son infecciosas. La hiponatremia, que hemos hablado de las causas, por radiación. Vamos a decir que a una persona que tiene un tumor en la cabeza, le ha quitado el tumor, pero necesita hacer radioterapia. De repente esa radioterapia le va a producir necrosis, y esa necrosis va a producir también hipertensión endocraniana. Y los abscesos cerebrales, que también como se comportan como tumores, también pueden aumentar la presión intracraneal, sea porque aumenta el parénquima o sea porque impide la circulación de líquido cefalorraquídeo. Cuando hablamos de componentes vasculares hay otras características, otras etiologías, ¿no? Y como se dan cuenta ustedes, casi la mayoría no son neurológicas, todas son de medicina interna, ¿no? O sea que nosotros no vamos a hacer el diagnóstico vamos a hacer ustedes. Por ejemplo, si es venoso, vamos a ver, yo nunca he visto, por decir, per se, por mí mismo, me he visto una trombosis del seno dural, por ejemplo, yo lo he visto, me lo han mandado, para que se abra, para que se drene, para nosotros poder hacer el tratamiento. El síndrome de cava superior es otra cosa que nosotros no vemos, lo vemos cardiólogos, pero que produce hipertensión endocraniana. Luego, por compresión de la yugular, a veces hay nódulos, el mismo componente graso hace que haya compresión yugular, que también produce hipertensión endocraniana porque el retorno venoso es pobre. Luego, cuando utilizamos el ventilador, hacemos que la perfusión de oxígeno sea mayor y hace que haya una pérdida alta de CO2 y también produce hipertensión endocraniana. Eso es cuando utilizamos la ventilación mecánica. Por eso,
Si vamos a utilizar la ventilación mecánica, tenemos que saber utilizar el ventilador. No cualquiera puede prender un ventilador y poner, porque tiene que tener algunos parámetros, ¿no?, para poderlos utilizar, como vamos a ver ahora, porque si no, en lugar de hacer bien, hacemos peor, ¿ya? O podemos propender a que haga hipertensión endocranial. Luego, cuando hablamos de lo arterial, propiamente arterial, hay varias cosas. Una de las principales es los aneurismas, que es el sangrado que hace hemorragia subaracnoidea, y esa hemorragia subaracnoidea produce edema, y ese edema produce hipertensión endocranial. Envenenamiento por CO2, que afortunadamente ya no es tan frecuente, pero que sí se ve en algunas empresas, en algunos lugares, hay envenenamiento por CO2, y no es que estemos de frente en el CO2, vamos a poner ahorita, si alguien quiere matarnos, nos cierra la puerta, nos pone CO2 y vamos a morir todos, ¿ok? Vamos a morir porque nos estamos asfixiando, pero no por hipertensión endocranial, ¿entienden? Pero hay, por ejemplo, en las minas, por decir, hay envenenamiento por CO2 porque todo el tiempo no tienen una buena extracción de aire, no tienen una buena oxigenación, entonces continuamente van haciendo un envenenamiento progresivo crónico, y eso puede hacer que haya hipertensión endocranial. Las convulsiones pueden producir edema, y el edema puede producir hipertensión endocranial. La hipercardia también, cuando estamos respirando mal, también podríamos hacer hipertensión endocranial, más que nada por el envenenamiento del CO2. La hipertensión maligna, esa es otra de las cosas, es otra de las epidemias de nuestro tiempo, la hipertensión arterial, y hay hipertensión arterial maligna. Y esta hipertensión arterial maligna es muy difícil de, ¿cómo le puedo decir?, de tratar. Por decir, yo tengo hipertensión arterial maligna. ¿Por qué? Porque mi abuelo era negro, era más negro que esa mesa. Yo soy indio, yo soy mestizo, pero mi abuelo era negro. Y nosotros, todos los primos hermanos, todos somos hipertensos porque el abuelo era negro y nos heredamos el gen. Entonces, para nosotros es difícil poder mantener una presión arterial estable. Yo, por decir, ahora que ya estoy viejo, tengo 71 años, yo durante el tiempo que he trabajado nunca hice ejercicio físico, por decir. Y tampoco me importaba si tenía panza, piernas, brazos, me importaba un poco, o sea, nunca me preocupé por eso. Pero conforme iba envejeciendo, mi presión arterial aumentaba 20,11, 22,10, etc. Lo más estándar que tenía era 18,9, por decir. Cuando me hicieron los mapeos para darme el examen, el pase para no venir en el tiempo del COVID, porque tenía comorbilidad, encontraron de que a mí me sube la presión arterial, sobre todo cuando duermo. O sea, ni siquiera siento lo que me está pasando, porque yo puedo tener 20 ahorita y no siento absolutamente nada. Entonces, ¿qué me mandaron? Tomaba 9 pastillas al día, hacía una dieta hiposódica, pero no hacía ejercicio. Hasta que se dieron cuenta que lo que tenía que hacer yo era ejercicio físico. Entonces, voy a un ejercicio físico y la presión arterial ha disminuido hasta 11,6. Yo nunca, ni siquiera cuando he sido, creo, adolescente, he tenido 11,6 de presión. Ahora tengo 11,6, 18. A lo más me sube 14,8 ahora. Pero hago dieta, hago ejercicio físico, camino y sobre todo no trabajo. Ya pues solamente doy clases y un trabajo que tengo por ahí que me mantiene ocupado 3 horas al día. Todo eso es este mal, y este mal es uno de los males más frecuentes que nosotros presentamos. Y por eso yo les digo, sea cual sea la especialidad que ustedes tengan, ustedes van a ver a alguien que tiene hipertensión. Y si ese paciente con hipertensión empieza a tener problemas neurológicos, tiene que ser causado por eso, hasta que se demuestre todo lo contrario. Y si no se demuestra, hay que demostrarlo. Y si se demuestra realmente, mandarlo pues al especialista que le corresponde. Luego, los anestésicos inhalados, cuando son mal colocados, mal puestos o mal ventilados, es más que nada por el envenenamiento de CO2 con estos anestésicos y la hipoxia. Vamos a poner, cuando nosotros vamos a la altura, acá estamos a 5 metros sobre el nivel del mar. Nos vamos a hacer los repasos, cuando está casi 5,000. Imagínense usted la diferencia, ¿no?, para poder captar un poco de oxígeno. Eso nos puede producir hipoxia, y esa hipoxia nos puede producir hipertensión endocranial. Y por eso que hay náusea, vómitos, dolor de cabeza, pérdida de conocimiento, malestar general, etcétera, etcétera, que dependiendo cómo vaya arreglándose los bufers, nosotros podemos soportar o no ¿cómo se llama? La altura.
¿no? Que no nos da pues el soroche, ¿no? Entonces esa es la causa. LSR tiene otra connotación, otra etiología. Por ejemplo, las hidrocefalias. La hidrocefalia es líquido en los ventrículos, como lo dijo Hipócrates. Hipócrates lo describió muy bien, dijo agua dentro del cerebro, y dentro del cerebro lo único que hay es ventrículos. Y por eso en el examen a veces les preguntamos y le ponen cualquier cosa. Pues la pregunta dice, referente a la hidrocefalia, diga usted lo que es falso. ¿No? Entonces ponen, si bien es cierto, ponen etiologías que son verdaderas, la respuesta no es la que nosotros queremos. Solo lo que queremos es la definición de hidrocefalia. ¿Qué cosa es hidrocefalia? Agua en los ventrículos, que se puede beber a una trenza del cilio, sí, una trenza del tercer ventrículo, sí, a un tumor del tercer ventrículo también, ¿no? Una cosa como esa, un tumor también, es verdadero, pero verdadero es que la hidrocefalia es agua dentro de los ventrículos y es lo que produce la hipertensión endocrinal. El segundo tumor cerebral que es un síndrome bien parecido a algo que ocupa espacio, pero no existe. Hasta ahora no se sabe cuál es la fisiopatología de por qué se hace un pseudotumor cerebral. Es como si tuvieras un tumor, tiene toda la sintomatología, hipertensión craneal, edema cerebral, todo, pero no podemos magnificar o ver en una imagen si es que existe o no existe un tumor, ¿no? Cuando se han hecho los estudios histopatológicos en animales en el cual se les ha producido hipertensión endocraneal, se ha encontrado que hay algunas alteraciones en las membranas celulares o dentro de las mismas células en la producción de energía. Pero eso se ha hecho en animales inducidos. En el hombre todavía no se sabe, pero hay que tomarlo en cuenta. Puede tener hasta edema de papilas, pero si no tiene nada, no tiene más cosas más que esto, ¿cómo es posible que tenga tanta sintomatología? Se llama pseudotumor cerebral. Hay que tenerlo acá en la raíz. Los quistes aracnoideos que son congénitos, que probablemente nunca tienen sintomatología, otros que son muy grandes sí van a dar sintomatología, y la primera que da es hipertensión endocrinal. Las neoplasias, que son bastante frecuentes, sobre todo las que son del plexo coroideo. En los plexos coroideos, saben ustedes, en las velocidades, ahí se produce el líquido cefalorraquídeo. Como vamos a ver ahora, es constante la producción, y esa producción tiene que mantenerse para poder mantener el buffer líquido cefalorraquídeo dentro de los límites normales. Y cuando se coloca una válvula de liberación ventriculo-peritoneal, si es que esta válvula disfunciona, de hecho que vamos a tener hidrocefalia, y en la hidrocefalia vamos a tener hipertensión endocrinal. Y otras son cuerpos extraños, naval, por ejemplo, puede producir hipertensión. La granulocitosis, cuando se cierran las suturas craneales en los niños antes del tiempo esperado, ¿no? Los tumores óseos que pueden salir en el hueso y pueden ir hacia adentro y no hacia afuera, también puede producir hipertensión endocrinal. Y el pseudoneumoencéfalo, que a veces se produce cuando nos entra aire después de un accidente, generalmente después de un accidente, que se forma una fístula, entra aire y produce hipertensión. Como se dan cuenta, miren, todo acá, la mayoría no es neurológico, todo es de cualquier otra especialidad, pero que tiene que ver directamente con la neurocirugía. Por eso tienen que tenerlo presente. Sí, dice que después de unas cuantas. Cuando hablamos de los tres buffer, hay que tener en cuenta la fisiopatología. Esa fisiopatología es bastante simple. Se basa en una teoría que se llama la teoría de Monro y Kelly. Y esa teoría de Monro y Kelly dice que las tres sumatorias, tanto de LCR, de volumen sanguíneo y de tejido cerebeloso, deben mantenerse siempre en la misma cantidad. Si esa misma cantidad se mantiene, la presión intracraneal no va a subir más de 15, está entre 10 y 15. Si empieza a subir un poquito, puede ser un edema, pero tiene que llegar a más de 20 para llamar hipertensión endocrinal. ¿Okay? Teniendo en cuenta lo siguiente, que el peso del parénquima es 1100 mililitros o 1200 gramos de sangre, más o menos 150 mililitros, que está aquí en la cabeza en este momento, debe haber 150 mililitros de sangre, y en el líquido cefalorraquídeo deben haber 150. Estos son los mecanismos Bacher o tapones que permiten que la presión intracraneal no aumente a más de 20. ¿Y cómo hace? Vamos a suponer
que se produce un tumor cerebral. Entonces va a empezar a crecer el parénquima. Entonces ya no hay un buen flujo sanguíneo, ni tampoco un buen flujo de LCR. Se empiezan a retraer para tener la capacidad de sostener una cantidad de tejido encefálico mayor. ¿Ok? Se equilibra y entonces estamos asintomáticos. Pero una vez que empieza, ellos ya no pueden soportar esa presión, vamos a empezar a tener la sintomatología de hipertensión endocrinal, como vamos a ver ahora. Sigue. Por eso que dice que a mayor volumen, mayor presión. Y yo le decía que había dos definiciones que debemos tener en cuenta. Que antes se llamaban compliance de las trans, porque así la van a encontrar en el libro. Ahora en español españolizado y decimos compliance de las trans. ¿Qué cosa es la compliance? O sea, la confianza. La confianza es la cantidad de unidades de volumen que son necesarias para aumentar la presión intracraneal. ¿Ok? Sea nitrocenoferril, sea sangre, sea tumor, sea lo que fuera, todo lo que empieza a aumentar el volumen, o por cada unidad de volumen, que puede ser milímetro de mercurio, mililitro, centímetro, en lo cual se mida, la capacidad que tiene nuestro cerebro de resistirlo, eso se llama confianza. ¿Y qué cosa de las TARS? Es el incremento de la presión intracraneal producida por cada una de estas cosas. Cuando más joven el cerebro va a tener mayor compliance y mayor elastancia. Cuando más viejo el cerebro es menos agua, es menos complaciente. Entonces, hay ahí la diferencia de cuando estamos frente a un joven y cuando estamos a un viejo o un niño, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Por decir, un niño más o menos su cerebro es 100% agua. En el de ustedes que están jóvenes deben estar entre 90 y 80%. En el mío que viejo es de 70 a 60%. Se está deshidratando, pues se deshidrata todo el cuerpo. Entonces, cuando estamos pensando en hipertensión endocrinal, cuando le vamos a reemplazar el agua, tenemos que pensar que estamos ante un anciano, ante un adulto o ante un niño, para poder hacer las, ¿cómo le puedo decir? Las anotaciones correspondientes a cuánta de agua hay que ponerle, cuánto de sodio, cuánto de potasio, etc. ¿No? Son unidades que nosotros vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Okay? Eso no es tampoco lo vamos a aprender hoy día. ¿Sí? Y esas dos cosas hay que tenerlo bien presente, bien presente, porque muchas veces vienen muchas preguntas que no le podemos dar al doctor, pero si él tenía el mismo tumor que tiene él, ¿por qué él se murió y él no? ¿Entiendes? ¿No? Pueden ser dos tumores semejantes en el mismo lugar, pero uno era fumón, cerebro estaba seco. O el alcohólico, ese cerebro estaba hinchado. Estaba anémico, también no estaba funcionando adecuadamente. Tenía encefalitis, estaba inflamado, no podía. Entonces, la elastancia y la confianza son dos definiciones que tenemos que tener bien en cuenta para muchas veces darle respuesta a lo que no podemos responder, pero sí tenemos que tenerlo presente. ¿Okay? Ahora vamos a hablar del LCR, que es importante en la hipertensión endocrinal. Una de las grandes aventuras que ustedes van a tener cuando sean médicos es cuando digan, voy a hacer una punción lumbar. Ahí viene toda la Edad Media, la Edad Moderna, etc. Toda la historia de la humanidad viene a decir punción lumbar. ¿Y por qué? Porque la gente piensa, gente que no sabe, por supuesto, no tiene por qué saberlo tampoco, saben leyendas urbanas. Dice que el LSR es el líquido de la juventud, que nosotros sacamos el líquido sanguíneo para tomárnoslos y entonces nos mantenemos jóvenes. Yo me he tomado litros de litro, por eso decir. Es la primera. Segundo, que dice que el líquido cefalorraquídeo es el líquido de la vida, que es el que da la vida. ¿Ok? Bueno, vamos a creer que supongamos que nosotros vendemos el líquido cefalorraquídeo para que sea cosmético. Bueno, de repente, no sé. Pero así. Si usted le dicen a alguien, un señor, por ejemplo, un padre de familia, que su niño tiene encefalitis, pero una meningitis, pero para poder estar seguro de que hacer una punción lumbar, no quiere. Te traigan hasta el abogado, te traigan al juez, te traigan a todo el mundo que no quiere, que no quiere. Yo soy perfecto, le dice, señor, yo les estoy informando esto que les voy a enseñar en un ratito. Les estoy informando, esto niño tiene que hacerse, pero no hay otra forma. Tenemos que, no que esto acá perfecto. No hay consentimiento informado, no se muere, usted tiene la culpa. Firme aquí. Pero usted no discuten más.
Pues si ustedes discuten, ustedes insisten, el padre va a firmar. Y le puede decir, él tiene la culpa porque él me hizo firmar a la fuerza para que yo le haga la función urbana al niño. Entonces, ahora como todos estamos bajo la misma línea de mira, todos tenemos que estar bastante, ¿cómo te puedo decir? Aprender a defendernos. ¿Okay? Si usted dice consumo urbano, dice no, perfecto, firme acá. Pero eso sí le digo, ¿no? En el consentimiento informado, ya están los consentimientos informados hechos, o sea, nosotros no tenemos que hacerlo, simplemente hacerlo firmar. Paciente, familiar del paciente se niega a la consulta lumbar y acepta cualquier complicación que se presente si no se hace el procedimiento requerido. Listo, se muere, usted lo quiso. Nosotros le hemos dado el antibiótico que necesitaba, que aparentábamos necesitar, hubiéramos tenido el hígado sófrago requerido cultivado y hubiéramos sabido que usted no quiso, ya está muerto. Listo. Porque si no, como le digo, le voy a decir, no, él me dijo que yo tenía que firmar, porque si no, que esto, pero sí, pues, si después somos los que estamos sentados en un banquillo, como si fuéramos unos delincuentes. Pues no insista, al menos se hace el órgano neurológico, no insista en que se tiene que hacer, porque después nos echan la culpa a nosotros. Así nosotros sepamos las consecuencias funestas que puede haber, no podemos exigirle a nadie que no quiere. No hay ningún problema. Listo, se acabó. No, doctor, que yo soy el testigo de Jehová, que no necesito, que Dios ha dicho que soy bueno, no soy bueno. Entonces, es que acá, listo, firme usted. Dios no dijo en ningún momento que te mueras. Firme. Doctor, ¿se murió? Yo soy bueno. ¿Ya está con Jehová? ¿Qué cosa puedo hacer? Porque si usted le pone la sangre sin que él se entere y el paciente se muere, presos. O sea, eso tienen que aprenderlo y eso tienen que aprender a casa. ¿Por qué? Porque eso se presenta en estos momentos. Pero tienen ustedes que saber como médicos qué cosa es lo que está pasando. El líquido cefalorraquídeo tiene una circulación unidireccional. Va de arriba a abajo, nunca de abajo para arriba. Siempre de acá hacia abajo y se va produciendo y se va absorbiendo. Por eso dice que es unidireccional, circulación unidireccional y presión dependiente. Según la presión arterial es como se va aumentando o va absorbiéndose o produciéndose, porque el líquido cefalorraquídeo se produce a partir de la sangre en los ventrículos laterales, en los plexos corroideos. ¿Cuánto se produce de líquido cefalorraquídeo? Acá lo dice, de 0.3 a 0.4 mililitros por minuto se produce líquido cefalorraquídeo. Cada minuto es 0.3 a 0.4. Quiere decir que 24 mililitros a la hora se produce el líquido cefalorraquídeo. Cada 8 horas, ese líquido cefalorraquídeo se renueva. O sea, el que teníamos hace 8 horas ya no es igualito al que tenemos ahorita. Y cada 8 horas cambian 192 mililitros. O sea, todo el momento se está produciendo el líquido cefalorraquídeo, que tiene un poco de proteínas, un poco de agua, un poquito de albúmina y unas cuantas células. ¿Y para qué sirve el líquido cefalorraquídeo? Es como un amortiguador hidráulico para que no se golpeen las estructuras neurológicas y sirve también como un transportador de algunas sustancias que permiten el metabolismo de las neuronas. ¿Okay? ¿Dónde se produce? Se produce en los plexos corroideos que están en los ventrículos laterales. Luego, una vez que se ha producido ahí, pasa por el agujero de Silvio. El agujero de Monro pasa al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo, por el Silvio, pasa al acueducto, al cuarto ventrículo, que está más o menos por aquí, al cuarto ventrículo. Luego hay dos agujeros, uno a la derecha y uno a la izquierda, uno que es el Blushka o el Maggio, y pasa a la cisterna magna, que está por acá. De la cisterna magna es como que cuando llega a la cisterna magna se desplaza y se va hacia el espacio aracnoideo. Una vez que va al espacio aracnoideo, va a rebosar todo el cerebro, lo va a bañar durante las 24 horas del día, ¿no? Va al cerebro, y en el cerebro hay unos senos venosos durales que sirven para absorber el líquido cefalorraquídeo para que se mantenga siempre a 192 mililitros cada 8 horas. Y de ahí de los senos venosos pasa la sangre venosa sistémica y de ahí pasa el pulmón, se vuelve a la circulación. Todo empieza en la sangre, termina en la sangre, en el pulmón se oxigena y vuelve a regresar. En cualquier lugar de estos
donde hay un tumor que no permite que la circulación sea buena del líquido cefalorraquídeo, va a producir hidrocefalia. Sobre todo en el acueducto de Silvio, en el Mangetti, en el Monroe, o en el agujero en este acá, en el caso de la rodilla no tanto, pero sí en el Mangetti y en el Lushka también. ¿Por qué? Porque ellos son los que drenan, como dice que es de arriba hacia abajo, por esos agujeritos que son minúsculos, por ahí circula el líquido. De arriba para abajo, nunca de abajo para arriba, nunca sube, ¿no? Llega hasta abajo, hasta la cola de caballo, ¿no? Hasta el cono medular, llega hasta ahí y de ahí empieza a reabsorberse y sigue cayendo de nuevo y sigue reabsorbiendo, sigue cayendo y sigue reabsorbiendo. Más o menos, esta es la explicación que ustedes le pueden dar a alguien que lo puede entender, pero a todas personas no le pueden entender, no le van a entender. Ellos me están diciendo para sacarle el líquido para después venderlo. Ya, una vez que le dijeron no. ¿Ok? Eso tienen que aprenderlo porque así, con eso se van a evitar muchos problemas. Esa es la fisiología del DCA. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de tejido encefálico, estamos hablando de dos cosas, de dos términos que a veces son controversiales. Uno que es el edema vasogénico y otro que es el edema citotóxico. Uno tiene que ver con lo que es netamente vascular y el otro es lo que tiene que ver lo que es netamente metabólico. Cuando es vascular, que es salida de líquido y proteína del espacio al espacio intravascular, hace un edema vasogénico. ¿Qué significa? Que las arterias o los vasos sanguíneos o las venas se están inflamando de tal manera que en lugar de pasar a donde deben pasar, se extravasan al parénquima cerebral. Entonces hace lo que se llama edema vasogénico. Y hay una disminución de lo que protege nuestro cerebro de muchas cosas, que es la barrera hematoencefálica que predomina en la sustancia blanca. Y luego viene el otro, que es una disfunción citotóxica, que es la disfunción de la bomba de sodio y potasio. Si no hay bomba de sodio y potasio, no hay producción de ATP. Y si no hay ATP, no hay energía. Y si no hay energía, no hay liberación de neurotransmisores. Y si no hay liberación de neurotransmisores, no hay respuesta neurológica ni ningún tipo de respuesta para ninguna de las funciones que nosotros tenemos que hacer. Si sucede que hay edema citotóxico o edema vasogénico, ¿no? La situación es de que el cerebro aumenta de volumen, se edematiza y entonces no hay una buena flujo sanguíneo cerebral, como lo vamos a ver después, y no hay una buena perfusión. Si no hay un buen flujo sanguíneo y no hay una buena perfusión cerebral, no hay buen flujo. El no haber un buen flujo, eso no permite que el cerebro haga adecuadamente, aeróbicamente lo que tiene que hacer, porque el cerebro consume 100% oxígeno, no funciona sin oxígeno, no funciona. Y si empieza a funcionar con poco oxígeno, nos va a dar la sintomatología. ¿Ok? Por eso que cuando hablamos de edema citotóxico es el aumento del potasio dentro de la célula que lleva a ¿qué cosa? La difusión de agua dentro de la misma. Sale todo el sodio, entra el potasio y el potasio jala agua dentro de la célula y hace que haga edema cerebral. La gran diferencia es que vasogénico es el edema que hace los tumores y el citotóxico es el edema que hace los traumatismos craneoencefálicos. Y por eso que cuando hay un traumatismo craneoencefálico no se usan corticoides. ¿Okay? Bajo ningún punto de vista. ¿Okay? Hay gente que le va a decir, ay, pero ponle dexametasona, ponle esto, ponle lo otro, porque yo he leído. Sí, pues, pero he leído un libro de hace 30 años. ¿Okay? Pero cuando hay un tumor cerebral que está produciendo edema y no tengan otra cosa que ponerle en ese momento, le ponen un corticoide, le ponen 4 miligramos de dexametasona cada 8 horas. Endovenoso, le ponen, como vamos a ver después, un antiácido, pues una ranitidina, un esomeprazol endovenoso para evitar el sangrado y controlarle la presión arterial, porque si es hipertenso le puede aumentar más la presión arterial, pero se puede utilizar. Y en un vasogénico sí no, porque los corticoides aumentan la permeabilidad capilar y aquí lo que está alterado es la permeabilidad capilar, que va a producir mayor cantidad de edema. Por eso en la mañana yo les contaba a los que estaban ahí conmigo en la mañana, que a muchas veces nosotros no teníamos respuesta, es decir, ¿por qué se muere si le estamos poniendo lo mismo que le estamos poniendo al otro? El otro sobrevivió y este no. Porque no sabíamos, en ese tiempo, hace 40 años, no sabíamos que existía eso. Sabíamos que existían los dos, sí sabíamos, pero no sabíamos cuál era la fisiopatología real de cada uno de ellos. Recién creo que en 1990, entre el 80 y el 90, que se llamó la década del cerebro, se pudo reconocer esto.
Y desde ese tiempo ahora no utilizamos corticoides, ¿ok? O sea, al que le diga, usa corticoides, oye, lee un libro más moderno, ¿no? Porque ya eso no está permitido. Siguiente, por favor. Por eso que desde 1970, aparte del edema vasogénico y el edema citotóxico, hubo uno que se llamaba vasogénico e intersticial. O sea, aparte del vasogénico, citotóxico, uno intersticial. ¿Qué significa que es intersticial? Que es que ya no entra la célula ni a lo vascular, no se queda en el centro, se queda en el extracelular y aumenta el edema. Ahora vamos a ver en qué momentos puede producirse, o tumorales, o por T, o intersticiales, ¿ok? Hay que tenerlo también presente, ¿ok? Siguiente. Cuando hablamos de vasogénico ya hemos hablado que es una alteración en la circulación y en la barrera hematoencefálica. Cuando hablamos de intersticial es que está dentro de o al borde de, pero no dentro de la célula, sino dentro del espacio propiamente dicho, ¿ok? Siguiente. Y el edema citotóxico tiene que ver con ¿qué? Con las bombas de sodio y potasio. Sale más sodio, entra más potasio, entra más agua, edema cerebral y se rompe lo que es la cadena de ida y venida del flujo sanguíneo y del flujo neurológico y de la reacción neurológica propia, ¿no? Que sería toda una clase completa, como llamamos a los residentes, para poder hablar de la electricidad y la forma de cómo se produce. Por ejemplo, acá hay una sustancia que se llama cineína y otra se llama citosina, ¿no? Una ayuda a llevar y otra ayuda a traer, y están así y vuelta para poder hacer la generación de la adenosina y la citosina. Dos cosas que antes no sabíamos que existía, pero ahora sí sabemos que existe. Siguiente. Entonces, vemos un edema vasogénico, digamos, es más, digamos, difuso, un poquito más difuso. Aquí lo estamos viendo en una tomografía, hay un edema cerebral. Este es un edema vasogénico, probablemente con un tumor por algo que no estamos viendo, pero que debe estar ahí, que cuando le ponemos el contraste va a aparecer. Y este es un citotóxico que está haciendo una conducción, una hemorragia como hemos visto ahora en la mañana. Entonces, los dos son completamente diferentes. Este va a mejorar con corticoides, este no. ¿Ok? En los dos podemos usar marisol, pero en ese no podemos usar corticoides. ¿Ok? Sigue. Entonces, cuando hablamos de un edema focal o una gradiente de presión adyacente a una región afectada, condiciona el desplazamiento de arriba hacia abajo, como hemos visto en la práctica, de arriba hacia abajo. Por eso que cuando los tumores son frontales, dicen, pero tiene un tumorzote y no hace hipertensión de otra forma, claro, no hace hacia abajo. La presión hace para atrás. Pero si estuviera acá arriba, hace para abajo, porque es unidireccional. Como todo lo que cae, ¿no? Todo lo que cae de arriba abajo, no es otra cosa. Entonces hace alteración en desplazamiento del tejido, como hemos visto ahora, cómo desplaza el hematoma a la línea media, y produce acción empezando del lumbo del hipocampo. Generalmente son los tumores cerebrales, los hematomas y los infartos cerebrales. Luego vemos el difuso, que es el que tiene que ver con el traumatismo craneoencefálico. Para el edema cerebral más hipertensión endocranial hay daño en la perfusión, como ya les he dicho, hay isquemia generalizada, hay paro por un cambio respiratorio, también puede haber insuficiencia hepática, también puede haber, ¿por qué? Porque hay alteración del sodio y del potasio. ¿Okay? ¿Se dan cuenta ustedes? Acá hay dos o tres cosas que no son neurológicas, pero que producen hipertensión endocraniana. ¿Okay? Insuficiencia hepática y el paro respiratorio porque produce hipoxia. ¿Okay? Siguiente. Aquí tenemos una tomografía simple, la primera, con el diagnóstico de edema cerebral global. ¿Cómo nos dimos cuenta ahora que los que no tenía en la práctica un edema cerebral global? ¿Cómo nos dimos cuenta? Los que estaban conmigo, a ver, tú lo viste, tú lo dijiste, o lo dijo César. ¿Dónde está César? Ahí está César. Me di cuenta que tenía un edema. ¿Por qué nos dimos cuenta que uno estaba con edema y el otro no? Por el volamiento. Claro, no tenía circunvolución y acá lo tiene, ¿se dan cuenta? Está tan animalizado que han desaparecido las circunvoluciones. En la segunda es una resonancia magnética, donde hay una secuencia que se llama DEFER, donde vamos a observar tres zonas. Una zona donde hay una hipertensidad parital, que es esta, ¿no? Y lo otro que es el edema que está produciendo, es mucho más focal.
ahí no, ahí podemos poner corticoides. O sea, en ese podemos poner corticoides, pero en el traumatismo craneoencefálico no. El otro es una resonancia magnética del cráneo, donde está midiendo la cantidad de sangre que está llegando, que es por difusión. Aquí hay algo que ocupa espacio, que está acá, que está produciendo toda una serie de alteraciones en la circulación, que está produciendo edema. Y aquí también hay algo que produce un infarto. Más o menos se den cuenta, uno es bastante focal y el otro es bastante generalizado. ¿Okay? Siguiente. Ahora, ya hemos hablado del líquido safrorraquídeo, ya hablamos del parénquima, ahora vamos a hablar del volumen sanguíneo. Nuestro cerebro pesa solamente 1100 a 1200 gramos. Es más o menos del 4 al 5% del peso corporal, pero gasta más o menos el 15% del gasto cardíaco total. Consume entre el 15 al 20% del oxígeno total que nosotros consumimos. La velocidad aproximada es de 5 moles de oxígeno por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. De la cantidad de oxígeno que consume. 5 moles de oxígeno por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. ¿Sabes qué? Eso de acá no me importa si no lo aprenden. Tómenlo como cultura general. Lo que no quiero que nunca se olviden es esto: que el flujo sanguíneo cerebral debe ser normal a 55 mililitros por 100 gramos de cerebro por minuto. Ese es lo que se llama el flujo sanguíneo. Y el flujo sanguíneo cerebral se va a mantener bien si la presión arterial está bien, si el paciente hemodinámicamente está estable, si su oxigenación está estable, se va a mantener en esa cantidad, 55 mililitros por cada 100 gramos de cerebro por minuto. Su presión de perfusión también tiene que ser ideal, porque según el flujo sanguíneo es la presión de perfusión. Y si la presión de perfusión es normal, vamos a mantener una presión intracraneal normal. Por eso, si en el examen yo les pregunto, por favor, no me pongan que son 550 mililitros por minuto. Está bien que seamos cabezones, pero no es tanto el ¿ok? Por favor. Porque realmente yo digo, no creo que no lo sepan, sino que leen mal la pregunta. Y ustedes no son pues escolares, también el hijito, tienen que pensar en qué decir, derecho de suprimir un bocacho al escolar, ustedes no pueden. O sea, tienen que aprender a leer ¿cómo se llama? La pregunta. ¿En qué sentido? De nada valdría que yo les pregunte, por ejemplo, ¿cuándo es el flujo sanguíneo, el flujo cerebral sanguíneo normal? Pues no, eso sería como preguntarle a un niño de segundo año o quinto de biomédica, ¿no? Una cosa como esa. Pero si yo les pongo un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito y tiene un flujo sanguíneo de tanto, ¿cuánto será su perfusión cerebral? Ya la cosa cambia. Porque ustedes pueden pagarse médicos dentro de un año, ya no les falta nada. Tienen más o menos que tener la idea de qué cosa es lo que están pensando hacer o pensando no hacer. Como yo les decía ahora, lo que hacemos en la práctica es que nosotros les enseñamos a ser médicos con lo poquito o mucho que saben. No interesa saber un montón, interesa tener la idea de qué cosa es lo que se está viendo para poder hacer los diagnósticos. Y tener la habilidad, por supuesto, de ver, como decía los estándares, más allá de lo evidente, ¿no? Porque es la única forma que nosotros podemos hacer un diagnóstico. No es que seamos unos genios, bueno, nosotros aquí no lo somos, ¿no? Pero los demás no, nosotros no. Debemos tener la idea de que lo que tenemos que hacer. Yo lo hemos demostrado ahora, con muy poquitas cosas. No tenemos nada, solamente teníamos la cabeza, un lapicero y el cerebro accesorio que está acá, que es el celular. Y con eso hemos hecho los diagnósticos, sin ver las imágenes, sin ver nada. Simplemente teniendo la idea de qué cosa es lo que vamos a ver o qué cosa queremos encontrar. Esto es lo que a mí me importa. ¿Sí por qué me importa? Porque ustedes van a ir a algunos lugares, algunos van a ir muy lejos de Perú, otros van a trabajar aquí, otros en una provincia, pero por ahí hay un monitor. Que si nos ve con este escudito, mejor cuando voy a una parte lo tapa para que no le pregunten nada, porque dice, ay, se desamarra, pregúntale. En serio, ustedes no lo han vivido todavía. Ustedes no lo han vivido todavía. Cuando ustedes lo vivan, se van a sentir orgullosos de dónde son. Y de verdad que deberíamos sentirnos recontra orgullosos de donde venimos. Dice, pregúntale a San Martín, él debe saber. Y te van a decir, doctor, este flujo está bien, porque piensa buscar el cerebro accessorio, no vas a ir a buscarlo, ¿no?
Porque en los monitores salen, pues y a veces salen cifras que muchos no saben. ¿Qué es esto? FC, ¿cree que es frecuencia cardíaca? No, el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué? Así, sí. ¿Y cuánto es esa? No lo voy a decir buscar, 55 mililitros por cada 100 por minuto. Eso es lo que tiene que durar. ¿Y por qué? Porque eso lo vamos a utilizar. Vamos a suponer que no hay neurocirujano y usted tiene un monitor y está viendo que esto está disminuyendo, porque ahí se puede medir con un monitor, ¿no? Ponle esto, pone lo otro, oxigena, le aumenta la presión arterial, le pone un poco de adrenalina, quítale tal cosa, ponle sodio, con una... Esto lo tienen que manejar ustedes porque esto lo hace cualquier médico. No necesariamente yo, por ejemplo, yo aprendí como médico a hacer eso, no como neurocirujano. Yo aprendí como neurocirujano a operar, pero no a hacer eso. Por ejemplo, yo no aprendí eso, lo aprendí como médico que salí de Zamarro, por supuesto, ¿no? Sabía eso. Ahora lo vamos a ver siguiente. Y acá hay varias cosas que probablemente no las vamos a poder hacer, ¿ok? Pero que tienen que saberlas porque, como le digo, muchos de ustedes van a salir fuera de Perú. Y cuando vayan afuera de Perú es como si los atropellaran a combi. Porque vamos a utilizar cosas que nosotros nunca en nuestra vida hemos visto y no las hemos vivido. Entonces, es más fácil adaptarse a lo bueno y a lo malo. Y nosotros nos hemos adaptado a lo malo también, que lo nuevo se nos hace tan fácil aceptarlo, pero al principio querías así, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando tú te das cuenta, nosotros ya lo hemos aprendido, sino que no teníamos cómo utilizarlo. Y es una de esas cosas. Mire, por ejemplo, para medir el flujo sanguíneo cerebral, que es lo que hemos estado hablando en este momento, hay una ecuación, que es presión arterial menos presión intracraneal sobre una respuesta vascular cerebral, que es lo más importante para mantener el flujo sanguíneo cerebral. No es la presión arterial, no es la cantidad de sangre por minuto, sino es la respuesta vascular cerebral que se mide en el monitor. Por intermedio de ese algoritmo se mide en un monitor. Pero ahorita que hemos estado los jóvenes que han estado conmigo, ¿han visto un monitor en el servicio de neurocirugía? Ninguno. Yo tengo acá en el servicio como 40 años, hemos pedido hace como 30 que nos compren aunque sea uno. Hasta ahorita no compraron ninguno. Ya no lo podemos utilizar, pero sí sabemos que si lo tenemos, sí podemos medir el flujo sanguíneo cerebral. Si sabemos el flujo sanguíneo cerebral, podemos saber cuál es la presión de perfusión cerebral. Y esa perfusión cerebral es presión arterial media menos presión intracraneal. ¿Cómo medimos la presión intracraneal si no tenemos un monitor? Ahora vamos a ver cómo se mide, pero se mide con monitor. No puede medirlo como medir la temperatura o la presión arterial. No se puede. Tenemos que tener un monitor para tener un traductor que nos diga más o menos cuál es la presión. Y esta presión de perfusión cerebral, para que el flujo sanguíneo cerebral sea bueno, debe ser entre 50 y 60 milímetros de mercurio. O sea, todo está íntimamente relacionado. Pero como nosotros somos pobrecitos y no tenemos nada más que un tensiómetro, tenemos que medir la presión arterial media. ¿Y qué cosa es la presión arterial media? 2 presiones diastólicas más una sistólica sobre 3, y es normal de 70 a 110 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una presión media de 70 a 110, estamos de hecho por seguro que nuestra presión de perfusión es de 50 a 60 y que nuestro flujo sanguíneo cerebral es de 55 mililitros por cada 100 gramos de cerebro. ¿Se dan cuenta? Entonces me dicen, pero tú cómo sabes que está bien? Porque está acá con la presión arterial media. Ella va a preguntar, ¿y cómo se hace? Tiene que saber. Presión arterial es 2 diastólicas más una sistólica sobre 3, que debe ser normal entre 70 a 110 milímetros de mercurio. Eso nos está diciendo de que la presión de perfusión es normal y que el flujo sanguíneo probablemente está dentro de la normalidad. Tenemos que vivir de lo que tenemos. Siguiente. Ahora, cuando hablamos de, ¿cómo le puedo decir?, de manifestaciones clínicas, hay que tener en cuenta 2 cosas muy importantes. Desde que somos estudiantes de medicina, hablamos de hipertensión endocrinal, hipertensión endocrinal, y nos han creado una triada, que es esta que está acá. Una triada que dice que hay cefalea, papilledema y vómito improyectil. Eso nos enseñaron en semiología.
neurología. O sea, pensamos en neurología neurológica, hipertensión intracraneal eran estas tres. Cefalea, vómito proyectil, capillético. Pero eso es cuando es una hipertensión endocrinal crónica. Cuando es agudo, no se presenta esa sintomatología. ¿Y por qué les digo eso? Porque nosotros, o ustedes, son los que se van a enfrentar a la hipertensión endocrinal aguda. Y hay gente que dice, ven el fondo de ojo